Sí, muchos compañeros pues incluso no quedaban, ¿no? Yo he conocido compañeros que lo presentaron 7 veces y en ninguna de las 7 veces quedaron, ¿no? Paciente que intentaron violar, por ejemplo, un día y llegó, obviamente no se dejó y le clavaron un picayelos aquí en el corazón. Pacientes que pues atropellados, balaceados, puñaleados, etcétera. Entonces eso me empezó a llamar más la urgencia como tal. Él es el doctor Omar Alejo Telles, médico cirujano por la Universidad Veracruzana, con especialidad en cirugía general por la misma universidad. Es miembro de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, además de tener una certificación de cirugía general por el Consejo Mexicano de Cirugía General. El doctor Omar es un médico con experiencia en tratamientos de las enfermedades gastrointestinales de cualquier tipo, con especialidades afines y complementarias en el manejo de patología digestiva. Es experto en tratamiento médico endoscópico y quirúrgico. Hoy hablaremos de salud y resolveremos muchas dudas médicas sobre esta increíble área de la especialidad médica que es la cirugía general. Mi nombre es Pablo Elías y soy el encargado de platicar con los mejores médicos de Policlínica, el hospital con más de 15 años cuidando tu salud. Recuerda que estamos ubicados en Tezutlán, Puebla, Jalapa, Veracruz y Tuxpan, Veracruz. Consulta nuestras redes sociales para mayor información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Elías y estamos en Hablando de Salud con el doctor Omar Alejo Telles. ¿Cómo está, doctor? Médico cirujano. Médico cirujano con especialidad en cirugía general y subespecialidad en endoscopía gastrointestinal y laparoscopía. Súper, doctor. Por ahí ya nos estábamos haciendo medio bolas con, sí, con sí. el nombre, pero ok, ya, vamos desde el inicio, doctor. Entonces, eres médico general. Así es. Cirujano con especialidad en cirugía general. Ajá. Y subespecialidad en endoscopía y en laparoscopía. Endoscopía y laparoscopía, que son técnicas de cirugía. Pues básicamente son especialidades aparte, ¿no? Okay. Sin embargo, para poder llegar a hacer esas especialidades necesitas hacer una especialidad troncal, que en mi caso es cirugía general. Y a partir de ahí, bueno, ya cada quien, de acuerdo a lo que uno quiera, se va derivando a las subespecialidades correspondientes. Que bueno, en mi caso, pues a mí me llamó mucho lo que es todo el tema digestivo y demás, entonces por eso, bueno, opté por hacer endoscopía y laparoscopía, ¿no? Que sí complementa muy bien mi troncal, que es cirugía. Cirugía, sí, así sí. Estudiaste, vi en la UV, en la Universidad Veracruzana. Así es, yo estudié en la Facultad de Medicina de aquí de Jalapa. Posteriormente hice la residencia en cirugía general aquí en el CAE. Bueno, antes se llamaba SEM. El CAE está aquí en Jalapa. El CAE, así es. Y posteriormente ya me fui al DF, a CDMX ahora también, sí. A hacer la subespecialidad en endoscopía en el Hospital Juárez y laparoscopía en el Hospital Ángeles. Ok, esa fue, la carrera de medicina fue aquí en Jalapa. Así es. En la UV. En la UV. La especialidad también. En el CAE. En el CAE. Antes SEM, hice cirugía, 4 años de cirugía, y después me derivé a México, ahí ya nos avala la UNAM, hacer endoscopía, que fueron 2 años, y laparoscopía 1 año más. Súper bien. Normalmente empezamos con los médicos, que ya vamos avanzando con todos. Pues que nos cuenten un poquito sobre la experiencia estudiando medicina. Okay. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando medicina, doctor? No, pues realmente muy grata, ¿no? O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de la facultad, muy buenos amigos, de hecho hasta la fecha son mis grandes amigos, todo el grupo que teníamos en la Facultad de Medicina hasta el momento son unos de mis mejores amigos. Pues evidentemente ahí aprendes o te vas adentrando a todo este mundo de la medicina, ¿no? Claro. Que realmente es, sinceramente y a mi parecer, es una probadita simplemente, ¿no? La carrera. Porque, pues realmente la carrera es la teoría, básicamente, ¿no? Ya cuando empiezas a ver ya la medicina real en un hospital es cuando ya empiezas el internado, empiezas el servicio social y bueno, en la residencia ni se diga, ¿no? Okay. Pero pues realmente sí en la facultad, pues como que te dan ahora sí que las bases, ¿no? Sí, los cimientos que tienes que tener para ya hacer todo lo que a ver en tu haber puedas hacer, ¿no? Y por ejemplo, ahorita se me ocurrió esta comparativa. Ajá. De lo que tú consideras, doctor, de que sabes, o sea, que has visto de medicina, de un 100% a la fecha, el doctor Omar 2022, de ese 100%, ¿qué tanto corresponde a la carrera, a los primeros 4 años? Yo creo que más o menos, a lo mejor si lo traducimos en porcentaje, yo creo que en la carrera a lo mejor un 30%. 30%.
40% ya echándole ganas, ¿no? Sí. Pero sí, realmente todo lo aprendes por fuera. Después de la carrera sigue El internado. El internado. Así es. ¿Ahí cuánto le sumas? Un año. No, pero de porcentaje. No, ahí sí se dispara, ¿no? A lo mejor en porcentaje yo creo que aprendes otro 30-40%, ¿no? En el internado. Así es. Y después sigue el servicio social. Sigue el servicio social. ¿Y ahí qué tanto le...? Porque ya llevamos 70%. Ahí en mi experiencia realmente, no me tocó a mí estar en comunidad, ¿no? Generalmente cuando uno sale de la Facultad de Medicina, actualmente no sé si es así, pero bueno, en mi tiempo toman mucho en cuenta el promedio que sacaste en la facultad, y entonces en base a ese promedio tú vas escogiendo las plazas que quieres, ¿no? En este caso en el internado y en el servicio todo se basa en el promedio, ¿no? Entonces evidentemente los que no tienen un muy buen promedio pues escogen hasta el último pues las plazas que van quedando, ¿no? Sí, en zonas rurales. Así es. Entonces bueno, en mi caso de acuerdo al promedio a mí me tocó escoger, mi intención era hacer el servicio pues en ciudad, ¿no? En su momento. Y en ese caso yo hice el servicio social en el módulo de medicina de la Facultad de Medicina, de aquí de Jalapa. Entonces yo estuve un año ahí. Prácticamente de la Prácticamente yo no salí de ahí. Entonces, hay un módulo de consulta externa dentro de la Facultad de Medicina donde va la población en abierto, y ahí es donde están todos los pasantes de medicina que escogieron esa plaza. Entonces yo estuve ese año ahí, realmente en comparación con mis compañeros, por ejemplo, que sí tuvieron que salir a una comunidad, pues realmente yo creo que no fue tan difícil ese año, ¿no? Realmente a mí me fue muy cómodo, no tenía evidentemente la necesidad de trasladarme, de estar fuera de la ciudad propiamente, entonces eso me facilitó muchas cosas en ese año, ¿no? Sí, seguiste con el tema de la misma facultad, mismos trayectos. Claro. ¿Y tú eres de aquí, doctor? Yo soy de aquí de Jalapa. De Jalapa, entonces fue más cómodo todo. Pues básicamente uno lo piensa por la necesidad de estudiar para el examen nacional, ¿no? Entonces dices, pues voy a estar aquí en la ciudad, voy a tener más tiempo para estudiar, para prepararme para el examen, y bueno, yo creo que eso fue lo que me movió más a hacer el servicio social ahí en el módulo. Digamos, más cómodo aquí en la ciudad. Más cómodo, así es. Entonces, bueno, regresamos. 30% los primeros 4 años de carrera, después 30% en el internado. Más o menos, yo creo, así es. Ya va un 60%. En el servicio social, casi no. En tu realmente, experiencia. Ahí es lo que aprendes es a dar consulta, ¿no? O sea, realmente con el paciente. Así es, ahí ya realmente estás tratando tú de forma directa con el paciente, y aquí pues realmente estás, entre comillas, tú solo, ¿no? O sea, ya realmente ya estás atendiendo al paciente, tratando de llegar a un diagnóstico y evidentemente instaurar un tratamiento solo. Ya no tienes a nadie atrás que te esté diciendo, no, esto está mal. Siempre están los compañeros o siempre hay algún jefe, en este caso hay el jefe del módulo, ¿no? Si tienes alguna duda, pues en algunos momentos incluso a veces no tienes ni idea, pues eres pasante apenas y bueno, le dices al paciente, ¿sabe qué? ¿No? La veo en 3 días y haga esto, ¿no? Y aprovechas a lo mejor en ese tiempo para más o menos ir viendo qué, y cuando llega el paciente ya estás un poquito más empapado de toda esa información para poder obviamente transmitir al paciente, ¿no? Sí. Y más que nada cuando son diagnósticos muy raros o muy rebuscados, que no es lo común, ¿no? Una diarrea, una gripe, un dolor de gastritis, por ejemplo, ¿no? Que ya son diagnósticos un poquito más difíciles, sí como que le sufres un poco, pero precisamente ese año te va preparando para más o menos ir manejándote, obviamente en la relación médico-paciente y en todo esto que te comento, ¿no? En diagnósticos, tratamientos, etcétera. Claro. A mí me da mucha curiosidad eso que acabas de decir. Tú ves a alguien que llega con síntomas no tan comunes y lo que haces es consultar un libro. Sí, muchas veces sí nos tocó, ¿no? O sea, consultar, ¿sabes qué? Tengo un paciente así, tiene tales síntomas, sinceramente no sé qué tiene, pero te pones a leer en ese momento, ¿no? Y esos libros tú los vas teniendo desde la carrera. Claro, así es. Y te vas consultando, vas viendo. Eso es lo que nos tocaba antes, ¿no? Ahorita ya está el internet y es muchísimo más fácil, pero antes sí tenías que tener la consulta de un libro, ¿no? Generalmente de medicina interna en ese momento. Prácticamente todas las enfermedades pues vienen en un tratado de medicina interna, ¿no? Entonces, ya más o menos con los síntomas, tampoco estás tan perdido. Obviamente ya llevas
camino ya un buen recorrido. Entonces ya más o menos te orientas de acuerdo a los síntomas por dónde puede ir, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más como que afianzas esos detallitos para poder obviamente ya transmitirlo, ¿no? Pero sí, muchas veces, y yo creo y te aseguro prácticamente que no soy el único, ¿no? Muchos hacen lo mismo. Digo, ahorita ya con la facilidad de lo mejor de, ahorita que regrese el paciente en 15 minutos y el internet, ¿no? Antes, ¿no? Antes era más difícil, el índice, ver el capítulo de, etcétera, ¿no? Pero también de internet buscar muy bien de dónde sacas la información. Sí, claro, obviamente, ¿no? Porque en internet hay muchas cosas que son erróneas, ¿no? El paciente ahorita es muy dado a buscar sus síntomas o los diagnósticos incluso en internet y hay mucha información errónea, ¿no? Sí, pues muy vaga, o sea, muy ambigua. Debido a esa ambigüedad, pues evidentemente ellos le pueden achacar a un síntoma de gastritis que ya tienen un cáncer gástrico y así llegan, ¿no? Es que doctor, ya busqué en internet y los síntomas que yo tengo son de un tumor, ¿no? Entonces dices, no, pues a ver, espéreme, evidentemente hay que ver y hay que justificar y hay que ser objetivos en este caso, ¿no? No hay que llevarse por la subjetividad luego muchas veces. Sí, totalmente. Bueno, ya ahorita avanzamos con el tema de la cirugía, con el tema de la gastritis, que está buenísimo, pero ya una vez que acabas tu servicio social, viene ahora sí la parte buena, que es el examen. Que veo que todo mundo de los que estudian medicina pues se la habían preocupados por el examen, nerviosos, estudiando, tensos. ¿Qué tanta tensión, estrés viviste tú? Realmente sí la viví un poco difícil. Digo, a lo mejor contando mi experiencia y evidentemente cada quien cuenta de acuerdo a cómo le fue en la feria, ¿no? Ya realmente las cosas eran muy difíciles también antes. Digo, a mí me tocó un examen nacional escrito. Nos citaron en el Teatro del Estado, de aquí de Jalapa. Era sede múltiple en su momento. Así es de opción múltiple, pero eran 2 días de examen, ¿no? 2 días. Fue sábado y domingo, examen. Era un examen, no recuerdo, pero probablemente a lo mejor 400 preguntas un día, 400 otra. Y realmente, yo sinceramente me confié, ¿no? Yo no quedé a la primera, yo quedé hasta el segundo intento. Entonces, dado que yo a la primera no quedé, como que eso fue el clic que me hizo aquí. Dije, no, pues sabes que no me va a volver a pasar. Y a la segunda, pues perdí un año básicamente, ¿no? Entonces, pero le metiste a la estudiada. Me puse a estudiar, me fui a un curso y afortunadamente en la segunda quedé, pero realmente sí el examen es aparte de que es de conocimientos, porque prácticamente en un examen te resumen toda la carrera de medicina, es de mucha resistencia mental y física, ¿no? Porque, bueno, yo veo que ahora pues es un poco más fácil porque es ya en computadora, es un solo día, ¿no? Ya realmente cambiaron las cosas y no con esto quiero decir que sea menos tenso, ¿no? Sin embargo, hay muchos que conozco, incluso ahorita internos que tuve, estudiantes en su momento que conocí yo ya siendo adscrito, pues me comentan, ¿sabes qué? Yo ya llevaba la pregunta 300, me faltaban 50 y yo ya estaba hasta acá, o sea, ya no podía ni pensar, te bloqueas. Y entonces ya contestaba ya realmente a lo que a mí me parecía, ¿no? Ya no razonabas la pregunta. Sí. Entonces, muchos por eso es de que se aceleran, se ponen nerviosos, se desesperan y pues básicamente eso va mermando en la calificación, en el promedio del examen. Sí, totalmente. ¿Cómo es una pregunta de un examen? Generalmente son casos clínicos, ¿no? O sea, te ponen un caso empírico, un caso clínico de tal paciente de tantos años con estos síntomas. ¿Qué pensarías? ¿En qué diagnóstico estás pensando? Y te ponen las opciones, ¿no? Básicamente es un poco difícil porque realmente sí es un examen de confusión múltiple, ¿no? O sea, realmente todas las opciones pueden ser correctas, pero hay un detalle en el caso clínico que si tú no lo ves, ya no llegas, ¿no? Y a partir de ese caso clínico se derivan todas las preguntas, a lo mejor 5 o 6 preguntas más. La siguiente pregunta sería, bueno, en base al diagnóstico que estás pensando, ¿qué estudio le se pedirías? relaciona. Sí, claro. Entonces, bueno, pues ya, y en base a eso, ¿qué tratamiento le darías? Entonces, si ya desde el diagnóstico estás mal, ya todo empieza a salir mal. Entonces, son muchos casos clínicos. Entonces, por eso digo que muchas veces es de razonar la pregunta, ¿no? O sea, realmente tienes que enfocarte en el caso, te lo estás imaginando y ya tú vas viendo qué es lo que puede ser, ¿no? Digo, hay preguntas también que son de libro, digamos, ¿no? Pero hay muchas que sí son orientadas a un caso, ¿no? Sería como, a ver, Juanito tiene 19 años, llega con ronchas en el brazo. Así tal cual. ¿Qué diagnóstico le das? Así es, e incluso ahora ya con la facilidad del internet, computadoras y demás, ya hasta te ponen fotos, ¿no? O sea, te ponen, este paciente tiene tal lesión en la piel, por ejemplo,
¿qué sospechas? ¿O qué le pedirías, ¿no? Para llegar al diagnóstico? Entonces, bueno, ya tú ves la foto y de una sola foto, pues ya tienes tú que plasmar sí, que ir razonando el todo. diagnóstico, y a partir de eso van derivando muchas preguntas más, ¿no? Entonces, por eso es difícil, porque realmente a lo mejor te sabes el tratamiento de tal diagnóstico, pero a lo mejor no sabes cómo se diagnostica, y a partir de ahí, si no lo sabes, ya evidentemente ya estás mal en lo siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Uh-huh. Y ese examen sí es como muy, o sea, sí se va como enfermedades complicadas, no es como que tan superficial de... Viene de todo, ¿no? De todo. Sí, claro. O sea, puede venir algo muy específico. Sí, claro, hay padecimientos que son muy fáciles a lo mejor, pero hay otros que sí son muy rebuscados, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, a mí me tocó en lo particular hablar de mononucleosis infecciosa en un diagnóstico, por ejemplo, y que bueno, pues a fin de cuentas sí es algo que puedes llegar a ver en tu ciudad, pero no es tan común. ¿Y eso qué es? ¿No? Es una infección por un virus que se va alojando en los ganglios linfáticos, y que bueno, pues evidentemente no es algo que yo maneje ya, ¿no? Porque ya no corresponde a mi especialidad, pero bueno, en su momento de estudiante, que bueno, más bien de pasante ya para como aspirante a una residencia médica, sí, pues lo tienes que saber, ¿no? Que a fin de cuentas a lo mejor yo voy para cirugía y me preguntan mucho de medicina interna, pues independientemente de que tu rama o tu intención sea lo quirúrgico, pues te tienes que saber todo lo clínico. Tienes que también. saber. Así es, entonces sí es un poco difícil por eso, ¿no? Sí, ¿y qué otra especialidad tenías pensada? Yo, de hecho, cuando yo estudiaba medicina, esto evidentemente, y yo creo que es muy bueno tocarlo, porque cuando uno entra a la facultad, uno no se imagina todo lo que tiene que pasar y que llevar para llegar a una especialidad, ¿no? O sea, uno cuando entra a medicina dices, no, pues yo quiero ser pediatra, ¿no? Yo quiero ser cardio, pero nunca se imagina todo el trabajo que uno tiene que hacer para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando entré a la facultad, yo quería ser cardiólogo, ¿no? A mí me llamaba mucho lo del electrocardiograma, los ejes y demás, entonces yo decía, no, pues yo soy cardio, yo voy a ser cardio. Sales de la facultad, entras al internado, que es una etapa difícil, como bien te comentaba, en el internado, incluso yo a veces les he dicho a mis internos y demás, esta es una etapa en la que a lo mejor tú aprendes mucho más que en la carrera, ¿no? Porque sí, realmente ahí ya te enfrentas a una infinidad de enfermedades, y ahí sí ya realmente las estás viendo. Sí, ya no es puro libro, ya estás viendo ahí el padecimiento. Es, ya lo estás viendo, ya estás viendo al adscrito cómo lo aborda, cómo lo trata, cómo lo opera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entro al internado y yo realmente veo que ya la cardio ya no me empezaba a gustar tanto, porque pues ya estaba inmerso en todo esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no te gustó tanto? Porque yo estaba, por ejemplo, yo hice el internado en el IMSS, en la Clínica 11, aquí en Jalapa. Entonces, pues ahí te enfrentas ya, como comentábamos hace ratito, a pacientes que, pues, atropellados, balaceados, puñaleados, etcétera. Entonces, eso me empezó a llamar más, la urgencia como tal, digo, a mí en mi caso particular, la adrenalina que sientes cuando el paciente llega traumatizado y lo tienes que manejar, lo tienes que sacar, operar de inmediato, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo dije, no, pues yo creo que la cirugía es lo mío. Entonces, en un afán por combinar las dos, dije, no, pues cirugía cardiotorácica, no voy a operar corazón, ¿no? Ahí se quedó. Necio de que quería ser cardiólogo. Quiero el corazón, ¿no? Entonces salgo del internado, me voy obviamente al servicio, y yo, para hacer cirugía cardiotorácica, antes tienes que estudiar cirugía, ¿no? O sea, es lo que yo te digo, tú entras a una troncal y a partir de ahí te derivas de acuerdo a. Entonces, por ejemplo, un dermatólogo tiene que hacer su troncal primero en medicina interna, ¿no? Un especialista en columna pues tiene que hacer su especialidad troncal en trauma. Yo, para poder llegar a cirugía cardiotorácica, tenía que hacer mi troncal en cirugía. Entonces, la intención de hacer el examen era para cirugía, ¿no? Entonces, yo la primera, incluso la segunda vez, yo presenté para cirugía. Antes no se podía escoger como ahora. O sea, ahorita tú presentas el examen, sacas determinada calificación y tú escoges, ¿no? No, pues esta calificación me da para entrar a anestesio, me da para entrar a cirugía, me da para... Entonces tú escoges. Ah, antes, ¿escoges? ¿no? Sí. Antes tú ibas a cirugía y era cirugía, y si no quedabas en cirugía, ya no podías o escoger otra, y tenías que presentar el examen al año que viene. Entonces, por eso muchos se quedaban fuera, ¿no? Porque, bueno, tú decías, pues yo quiero cirugía, pero el promedio mínimo que sacó este año fue 60 y yo saqué 54, ¿no? Pues ya no quedé, entonces ya inténtale al año que viene, ¿no? Entonces, dado esto, pues yo tuve que presentarlo 2 veces. Y bueno, pues yo sí estaba empecinado en que quería cirugía. Hay otros compañeros que a lo mejor en su momento quisieron cirugía, no quedaron y dicen, no, pues entonces ya me voy por anestesio. ¿A la, ¿no?, que les dé el puntaje? Sí, claro, no, al año que viene, ¿no? Ah, bueno, sí, eso era antes, ¿no? Así es. Entonces, bueno,
así muchos compañeros pues incluso no quedaban, ¿no? Yo he conocido compañeros que lo presentaron 7 veces y en ninguna de las 7 veces quedaron, ¿no? Entonces se quedaron ya como médicos generales, ¿no? Entonces realmente era muy difícil por eso, y evidentemente toda esa carga de médicos que no quedaba en su momento pues se sumaba a la carga de médicos que venían el año que viene y lo sumaban al siguiente año, ¿no? Sí. Entonces el rezago era mucho y las plazas eran muy pocas, por eso realmente era un examen muy difícil, y de ahí también deriva mucho la atención, ¿no? Porque a lo mejor en el año que yo presenté el examen presentamos 60,000 médicos el examen y había como 3,500 plazas. Entonces realmente es una locura. Quedan 3,500 y todos los otros 50,000 se suman a los que vienen el año que viene, ¿no? Entonces, obviamente la carga de médicos que van presentando el nacional iba sumando mucho. Entonces, yo creo increíble. Entonces yo creo que esas modificaciones que hicieron ahora, que ya puedes escoger y demás, mucho tiene que ver también para ir desahogando toda esa carga de médicos que quieren una especialidad y que no han podido por algún motivo quedar, ¿no? Entonces yo creo que de esa forma van como que desahogando toda esa carga o esa demanda que se tiene para una residencia. Porque antes realmente, incluso muchos adscritos que yo tuve, es lo que comentaban, realmente este sí es un examen de selección, ¿no? Realmente están los que tienen que estar, digo, en mi momento, ¿no? Realmente el hecho de quedar en un examen, pues sí era una satisfacción que decías, ya quedé por fin. Pero voy a lo mismo, uno nunca se imagina lo que viene después del examen, ¿no? O sea, realmente te da mucha satisfacción, eres feliz y demás, pero yo creo que la etapa del médico más difícil es la residencia. Sí, o sea, sí, indudablemente. Pasas tu examen y viene la residencia. Ahora sí viene la residencia. Lo duro. Eso es lo bueno. Yo creo que lo que a un médico, obviamente de acuerdo a la especialidad de cada quien, lo forja, es la residencia. ¿Cuántos años son? Pues yo hice 4 de cirugía, ¿no? Que fue mi troncal, son 4 años. Por ejemplo, en pediatría son 3 años, ¿no? En anestesio son 3 años, okay. En medicina interna son 4 años, ¿no? Pero, o sea, tú que querías ser cardiólogo y querías irte por esa rama, pasaste tu examen, te fuiste a la residencia y ahí ya lo habías descartado. ¿En qué momento yo cuando llegué a la residencia de cirugía, pues obviamente ya entras de lleno a operar, o sea, ya te enfocas puramente en tu especialidad, ¿no? Y evidentemente ya al empezar a operar, pues apéndices, hernias, vesículas, intestino, etcétera, ahí ya fue cuando me decidí totalmente, dice, esto es lo mío. Ya olvídate del cardio, olvídate de todo. Ahí realmente es cuando me convencí que realmente lo mío era cirugía. Ok, pero a ver, la residencia, por ejemplo, aquí que estamos en Policlínica, aquí un médico podría hacer una residencia. Sí, claro. Sí, aquí hay médicos internos, ¿no? Ellos son los que pueden llegar a hacer una residencia. Y, por ejemplo, uno que estudió cirugía, él, digamos, se pega a ti, lo metes a las cirugías, lo andas jalando para que aprenda, ¿o sí, cómo funciona? De hecho, la residencia se maneja por números, ¿no? El R, es el R, ¿no? El R1, el R2, el R3, el R4. Obviamente, cada número es el que denota los años que ya has llevado en la residencia, ¿no? Evidentemente, el R1 es el que apenas va empezando. Al que está tan feo. Sí, de acuerdo a cómo va pasando los años, pues ya te conviertes en R2, R3, R4, que ya es el que va a salir. Entonces, en cierto modo hay jerarquías, ¿no? Entonces, evidentemente, para que... Digo, también esto se manejaba antes sí se respetaba mucho todas las jerarquías, ¿no? Entonces hay incluso en unos hospitales en donde el R1 no se podía dirigir al R4, por ejemplo, ¿no? Tenía que pasar por el R2 primero y así escalonando hasta llegar al R4. ¿A ti te tocó eso? Sí. ¿Sí? Sí. Digo, en la residencia nosotros, bueno, a mí en lo particular éramos muy pocos en el hospital. Yo llegué al CAE, al SEM, cuando los residentes eran muy pocos, las plazas eran muy pocas, escaseaban, entonces realmente eran 3 por año, ¿no? 3 R4, 3 R3, 3 R2 y 3 R1, pero en los R2 a lo mejor ya habían corrido a 2, en mi caso ya habían corrido a 2 R2. ¿Por qué te corren? No aguantas. No aguantas, tú desistes, las cosas no son a lo mejor lo que te interesaba, o porque en el servicio pues no funcionas, ¿no? O sea, incluso el adscrito, que es el que sigue del R4, el que ya es cirujano como tal, y que incluso entre ellos pues está el adscrito y está el jefe de servicio, ¿no? El jefe de cirugía. Entonces, generalmente en mi tiempo, cuando llegaban a correr a uno, tenía que pasar por el R4 al jefe de servicio, y el jefe de servicio era el que decidía si se iba o no se iba, ¿no? O sea, desgraciadamente a mí me tocó ver cómo corrían un compañero de R2, ¿no?
en su momento, y así eso a mí me impactó mucho porque yo era R1, ¿no? Uh-huh. Entonces yo veo que bueno, tuvo algunos problemas, y desgraciadamente llegó al jefe de servicio, y el jefe de servicio dijo, sí, se va. Que se vaya. Firmó su oficio de que se iba, de que lo corrieran, y así en ese momento le entregaron su oficio, sacó sus cositas del locker y se fue. Y eso a mí me impactó mucho porque dije, a mí también me puede pasar lo mismo, ¿no? Y a mí mi trabajo del examen nacional, sí, de todo lo que yo había pasado, pues todo se va para abajo, ¿no? Entonces eso te genera mucho estrés. Mucho estrés. ¿No? ¿Y la carga de trabajo ya en la residencia qué tanta es? Es brutal. Es brutal. Sí, no, es lo que yo te comentaba, éramos muy pocos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en la guardia, porque en su momento hacíamos guardias ABC, ¿no? O sea, yo era guardia A, mi compañero guardia B, guardia C. Entonces hacías A, B, C. Luego se repetía otra vez A, B, C. Entonces te tocaba guardia cada tercer día. ¿A guardia te refieres a estar en la noche? Todo el día. Todo el día, 24 horas. Sí, aquí, por ejemplo, yo que era guardia A, me tocaba el lunes. Luego guardia B, martes. Guardia C, miércoles. Guardia A, otra vez me tocaba el jueves. Y así se iba todos los 4 años, ¿no? Así guardia A, B, C. Entonces la guardia implicaba que yo entraba a mi turno normal. Que bueno, en su momento también mi turno normal a veces empezaba a las 5 o 6 de la mañana. ¿Cómo es el turno normal? O sea, el turno realmente empezaba a las 7 de la mañana, pero luego se da que te castigaban, por ejemplo. Y no, ¿sabes qué? No hiciste unas indicaciones, por ejemplo, vas a entrar a las 5 de la mañana. No, ¿Y como R1 te castiga tu R2? Tu R4. ¿no? Directo. Sí. Y no le puedes dirigir la palabra. Aquí realmente cambiaba un poco porque a lo que voy es que como éramos muy pocos, te digo, yo en la guardia, yo estaba solamente con un R4. Entonces yo era R1 y R4 éramos la guardia, ¿no? Pero el R4, pues porque ya era el R4, pues llegaba a determinada hora de la noche, por ejemplo, ya daban las 9 de la noche y decía, es tuya la guardia, ¿no? Encárgate. Entonces ya evidentemente yo tenía que ver todo, igual mis compañeros, ¿no? Incluso había guardias que nos quedábamos solitos en el hospital como residentes, porque a lo mejor yo era R4, R1 y el R4 se iba de vacaciones y entonces yo me quedaba solito en la guardia, ¿no? Pero si tú estabas solito, tú ya decides todo lo que se hace. Sí. O sea, llega un... está el adscrito, ¿no? Él es, digamos, el que supervisa todo. Claro, él es el que supervisa. Por ejemplo, llega un paciente a urgencias traumatizado y pues mi obligación era llegar a verlo. Yo veía cómo estaba, ponía todas las notas de urgencias, iba con el adscrito, sí, yo estaba solo obviamente, y le decía, oiga doctor, llegó tal cosa, yo creo que tiene esto y esto. El adscrito, ¿se opera o no se opera? Yo creo que sí. Entonces ya el adscrito iba a urgencias, revisaba al paciente, decía, sí, tienes razón, se opera, pásalo a quirófano. Yo me encargaba de pedirle todos los exámenes, digamos, ponerlo en condiciones y pasarlo a quirófano. Y ya cuando estaba dentro del quirófano, ya le hablaba yo al adscrito, doctor, ya el paciente está listo. Ya entraba el adscrito, operaba, él y yo solitos, y bueno, poco a poco él te iba soltando las manos, ¿no? Decía, ok, va a ser una apendicitis, abre, ¿no? Entonces ya tú empiezas a abordar al paciente, le haces la incisión, empiezas a ir por planos, llegas a la cavidad y ahí entraba él. No, pues ahorita a lo mejor nada más es eso, ¿no? Sí. Después, a ver, busca el apéndice, ¿no? Después córtala, y hasta que poco a poco, incluso a veces sin darte cuenta, ibas haciendo ya tú toda la cirugía, sí. ¿no? Pero él estaba ahí. ¿No? Y el adscrito siempre tiene como función ir enseñándolo a los residentes, sí, o claro. Depende de cada uno. Depende del hospital y depende del adscrito, ¿no? Porque hay hospitales que sí son, que están diseñados para la enseñanza, por ejemplo el SEM, ¿no? Que tienen un área de enseñanza propiamente, que obviamente el perfil en este caso los adscritos, pues sí son como de academia, sí, de academia y demás. ¿No? Hay otros hospitales que no se prestan, ¿no? Incluso hay adscritos que incluso dentro de estando un hospital de escuela, un hospital con residencias, pues a veces ni te pelan, ¿no? Sí. Digo, tú vas aprendiendo lo que vas agarrando y lo que vas viendo cachando, pero no se enfocan puramente en la enseñanza directa del residente, ¿no? Sí. Entonces, sí depende mucho digo, a mí afortunadamente, y lo digo ahorita, me tocaron grandes maestros, digo, algunos ya no están, pero realmente yo sí corrí con muchísima suerte porque realmente fueron maestros que tuve que eran muy buenos y que se prestaban a eso, ¿no? A la enseñanza. Uh-huh. Digo, yo afortunadamente y en mi experiencia yo empecé a operar desde el R1, ¿no? Generalmente... ¿Solito? Sí, generalmente empiezan a soltar las cirugías a partir del R2, ¿no? Algunos incluso me tocaron en el R3, ¿no? Pero yo tuve la fortuna de que desde el R1, incluso también gracias al R4 que tuve,
que él también me decía, ¿sabes qué? Si a mí tú me tienes todo en orden, Sí. yo te voy a dejar operar. Y pues evidentemente tú lo que querías era operar. Sí, Entonces, empezar ya. tú tenías que tener en orden piso, obviamente notas, indicaciones, urgencias. En el SEM que hay área privada, quirófano, pacientes en urgencias, todo lo tenías que tener listo para que el R4 en su momento o el adscrito te dejara, ¿no? No, pues sabes que este chavo si le está echando ganas, Déjalo. operar, ¿no? ¿Cuál fue tu primera cirugía? Una apendicectomía. ¿Una qué? Una apendicectomía, un apéndice. Un apéndice. Así ¿Y no es. te pusiste nervioso? Sí, claro. Sí. Sí, incluso hasta las manos te tiemblan, ¿no? O sea, para poner un punto es visible el temblor, ¿no? De que estás nervioso. Sí. Ujú. ¿Esa se hace con qué técnica? Ese momento era abierta. Era abierta. Sí, de hecho nosotros empezamos a operar por laparoscopía entre el R3 y el R4. O sea, tú como R1 o R2 no podías operar porque es más no avanzado. sabías. Sí, incluso un maestro así te lo decía. Yo no te puedo dejar operar laparoscopía sin antes no aprender cirugía abierta. Porque imagínate que tú operas a un paciente por laparoscopía y no se puede y lo tienes que abrir, ¿qué vas a hacer? Sí, ¿qué haces, no? Entonces tú tienes que primero operar todo lo abierto para que después empieces a operar por laparoscopía. Y tienes razón realmente, ¿no? Sí, totalmente. No Así es es. como si, pues no sé, aprendes a manejar por automático, pero se te apaga, Así es. se te para, tienes Así que es. manejar y solo hay un estándar, ¿no? Así es. ¿Cómo le haces? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso nosotros empezamos a operar la laparoscopía hasta el R3, R4, ¿no? Que ya es cuando ya más o menos empiezas a dominar, entre comillas, porque realmente no lo dominas, pero ya te sabes la técnica, ya sabes qué hacer en cierto tipo de casos, y bueno, ya es cuando te empiezan a meter el laparoscópico, ¿no? El apéndice me imagino que es lo muy común, muy frecuente. Es muy común, en un hospital público es una de las cosas más comunes, ¿no? Una apendicectomía. De hecho, hay tipos de cirugías que son, pues ahora sí que de diario, y hay otras que sí son un poquito más programadas porque, bueno, no se dan mucho, ¿no? Sí. Entonces, sí, la apendicectomía es una de las más comunes, las hernias, las vesículas. ¿Qué es una hernia? Yo como que normalmente te dicen, si cargas algo muy pesado te va a salir una hernia, pero Sí. ¿qué es? O sea, La ¿cómo hernia sale? es un defecto en la pared abdominal o la pared inguinal, de acuerdo a donde se genera la hernia, ¿no? Una hernia, por ejemplo, se da en los sitios en donde la pared es débil. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varias capas en la pared abdominal, pero hay una que generalmente le da la contención al abdomen que se llama fascia o aponeurosis. Entonces, cuando en esa aponeurosis hay algún defecto, pues en esa zona hay debilidad y por lo tanto el contenido que está dentro de la cavidad abdominal, sea intestino, el epiplón, que es la grasita que cubre los intestinos, se mete dentro de ese defecto y genera la hernia, ¿no? O es una bolita. Así Y es. sí se da por cargar pesado. Sí, por esfuerzos físicos. Hay muchos factores, ¿no? Pero uno de los importantes es por esfuerzos físicos importantes, ¿no? Gimnasio y todo eso Ajá, se presta los que mucho. cargan mucho peso, por ejemplo. Para las hernias. Así es. Ujú. Por eso ocupan faja y todo ese tema. Es lo conveniente, así es. Ok, y a ver, en la residencia, ¿qué fue? O sea, ¿qué es así lo más extremo que te ha tocado? Como los cirugías, o sea, llegan de emergencia, llegan abiertos. Sí, generalmente los politraumatizados son los que más, evidentemente los más graves y los que te dejan como que el recuerdo e incluso el conocimiento en su momento, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocaron, por ejemplo, varios picados, por ejemplo, que bueno, pues evidentemente tórax, al abdomen, que llegaban con incluso hasta con el cuchillo clavado, todavía con el Con la cuchillo puñalada. clavado, así es. Picayelos, ¿no? Yo tengo un caso muy en mi recuerdo con una paciente que intentaron violar, por ejemplo, un día y llegó, obviamente no se dejó y le clavaron un picayelos aquí en el corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó y digo, en su momento entré a operar con uno de los que yo reconozco que es uno de los mejores cirujanos de urgencia que conozco, que es el doctor Moreno. Y le entramos a operar y así, a abrirla todo el tórax y tener el corazón aquí, el descubierto con el hoyo del picayelos que se le había. Y afortunadamente el doctor, digo, Lo salvó, resolvió. ¿no? Y yo era residente, ¿no? Me parece que creo que era R2, ¿no? Entonces digo, esos casos pues a mí en su momento te impactan, ¿no? Digo, no se te olvidan pues por la magnitud del evento, por el trauma propiamente y por la urgencia. Pero así hay muchos, ¿no? Accidentados, en donde llegan con traumatismos en cara, deformados, casi amputados de las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, pues son casos que pues, realmente los recuerdas por, a lo mejor incluso la cirugía que fue muy grande, ¿no? Por Sí, ejemplo, un impactante. balaceado,
donde le entra la bala por aquí, le atraviesa todo el abdomen y le sale del otro lado, pues imagínense todo el daño que generó por dentro, ¿no? Entonces, es hígado, páncreas, vaso, intestino delgado, intestino grueso, que hay que reparar en una cirugía, ¿no? Son cirugías a veces de 8 o 9 horas, ¿no? Entonces esos casos sí son los que realmente te impactan en su momento. Y por ejemplo, en uno de esos eventos muy desafortunados, sí entra mucho el factor suerte, o sea, te pegan un balazo, tienes que pasar suerte para que no te atraviese algo muy delicado. Sí, hay pacientes que con una sola bala les destrozan la vida, ¿no? Y hay pacientes que les meten 7 balazos y todos rosaduras, se quedan en la piel y no les pega ningún órgano vital, ¿no? De hecho, a mí me tocó un puñalado que, no sé, 10, 15 puñaladas y todas se quedaron en la grasa, no atravesaron hacia el abdomen, ¿no? Ahí lo protegió la grasa. Así es, entonces digo, si hay el factor suerte, yo creo que sí es importante, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente uno tiene que entrar sin tomar en cuenta ese factor. Sí, no, directo a todo. Así es. Eso ahorita tú ya no lo haces, urgencias, ¿o sí? Sí, todavía. Sí, me llegan a tocar. Hace poquito me tocó, no sé, ¿qué será? Hace un mes, a lo mejor, una paciente muy delicada también por un choque, ¿no? En una DO, por ejemplo. Y que bueno, pues te tocan, ya son menos, porque yo ya no estoy en institución, yo ya trabajo pura medicina privada, pero pues obviamente al tocarte un caso así, pues sí te recuerda todo el tiempo que estuviste de residente. Incluso yo trabajé ahí en el CAE todavía después de como adscrito, y pues me siguieron tocando muchos casos después de, ¿no? Claro. Entonces ahorita sí te estás, te enfocas a la parte gastro, pero también ves todo eso. Sí, claro, como todavía, cirujano. Siempre. Lo que pasa es que el cirujano muchas veces, y mucha gente cree o tiene la creencia de que se enfoca solamente en lo digestivo, ¿no? Y realmente un cirujano te atiende cualquier problema quirúrgico, ¿no? Incluso a nosotros en la residencia te mandan a rotar, ¿no? A otros hospitales para que aprendas en otros hospitales, a lo mejor de otras especialidades, a hacer procedimientos que a lo mejor en cirugía general no los ves tan común. Por ejemplo, incluso nosotros rotamos a ginecología, ¿no? Para aprender a hacer histerectomías, cesáreas, partos, qué sé yo, ¿no? Partos no tanto, porque no son quirúrgicos, sí, así es. Pero, por ejemplo, nosotros al salir estamos incluso capacitados para atender un problema ginecológico, ¿no? Te mandan a rotar a oncología, ¿no? Por tumores, te mandan a operar a trauma. Yo roté en el Magdalena de las Salinas en México para cirugía de trauma, ¿no? Y no hablo con esto trauma de huesos, sino trauma quirúrgico, abdominal, torácico, ¿no? Entonces, realmente yo como cirujano, aparte de atender todo lo digestivo, pues realmente sí podemos drenar abscesos, quitar lipomas, pie diabético, hacer amputaciones, infinidad de procedimientos, operar cuello, tiroides, exploraciones de cuello, etcétera, ¿no? Ya después ya que sales de la residencia, pues a lo mejor, como dices, te vas enfocando pues al tema gastro, ¿no? Hay unos a lo mejor compañeros que son cirujanos que se derivan a cirugía vascular, ¿no? Por ejemplo, que es cirugía de vasos sanguíneos, ¿no? Hay otros que se dedican a cabeza y cuello, ¿no? Entonces ya ahí ya como que tú ya le vas dando el enfoque a lo que quieres. Sí, totalmente, porque eso, independiente a todo, pues ayuda mucho a que la gente te vaya identificando por ciertos padecimientos, ¿no? Así es. O sea, todo el tema digestivo, gastrointestinal, ya van contigo. O sea, ya la gente te ubica por ese lado. Así es. Es correcto. Y en ese tema de lo gastro, ¿qué es lo más frecuente que te toca? Frecuente, pues obviamente todo lo que es las gastritis, las colitis, que de hecho yo le digo a mis pacientes, ¿no? O sea, a mí el paciente que llega y me dice, tengo gastritis, pues a veces es un poco ambiguo, porque pues hay también muchos tipos de gastritis y también todas se tratan de forma diferente, ¿no? Hay gastritis por Helicobacter pylori, hay gastritis alcalinas, hay gastritis autoinmunes, está la clásica gastritis, que es por la enfermedad ácido péptica. Son diferentes tipos de gastritis que atienden a diversas causas, ¿no? A ver, ¿qué es la gastritis? Entonces, gastritis puramente, y el término correcto, o más bien la definición correcta de gastritis, es inflamación de la mucosa gástrica, nada más. La mucosa gástrica es la que está... Es la capa que está, la primer capa viendo el estómago de adentro para afuera. Es la capa más interna del estómago. Esa es la mucosa gástrica. Donde llegan los alimentos. Así o sea, es. El primer contacto. Es el primer recubrimiento que hay en el estómago, ¿no? Y la inflamación de este recubrimiento es lo que llamamos gastritis. Picantes, todo eso. Todo lo que son irritantes, café, refrescos, alcohol, tabaco, irritantes, cítricos a veces, ¿no?
Entonces realmente todo lo que son o que tienen un componente agresor a la mucosa son las que en su momento, hablando estrictamente de dieta, pueden llegar a generar una inflamación a nivel gástrico, ¿no? Los ayunos prolongados, ¿no? Las dietas muy vastas en grasas, en irritantes. Por ejemplo, hay pacientes que quieren desayunarse unos chilaquiles, comer un pozole y cenar unos tacos al pastor, ¿no? Entonces en un solo día es una carga de irritantes tan grande que pues eso, si es de forma repetitiva, pues va a generar una inflamación a ese nivel, ¿no? Que de hecho el estómago yo creo que es uno de los órganos más nobles porque resiste muchísimo, ¿no? Aguanta todo. Mucha agresión, ¿no? Sí, y yo creo que aquí en México se presta mucho para eso, ¿no? Sí, Comida claro. callejera, picante, tacos, le metes ahí en los puestos callejeros de tacos. Picantes, ¿no? Y eso sí, o sea, sí es un factor que detona la gastritis. Pues a lo mejor no la detona como tal, pero sí la favorece, ¿no? E incluso la puede perpetuar, ¿no? ¿Cómo es perpetuarla? O sea, que digamos Ya no se reponga. que se genera cronicidad, ¿no? Que en base al tiempo ya sea un problema que corre incluso por años, ¿no? Porque si el paciente no modifica sus hábitos o costumbres, pues evidentemente el problema va a seguirse, va a continuar. Sí, totalmente, porque, bueno, yo cuando empecé a tomar café, luego yo me lo tomaba en ayunas, muy cargado. Y me ardía mucho el estómago y llegó un punto en el que yo ya no toleraba el café, ya me decían café y ya no, porque me ardía mucho el estómago. Pero conforme fue pasando el tiempo me fui reponiendo y ahorita no siento nada de eso. Claro. O sea, eso es de que sí, tal vez tuve algún indicio de gastritis, pero se compuso. Realmente yo creo que tuviste cierto grado de inflamación, ¿no? Nada más. Porque generalmente la gastritis se manifiesta como un dolor ardoroso, generalmente en la boca del estómago. Entonces cuando eso se presenta, o incluso hay pacientes que no sienten ardor, pero sienten un vacío, ¿no? Como la necesidad de comer, dicen, ¿no? Es que yo todo el tiempo necesito comer porque siento la necesidad aquí en el estómago. Entonces ya cuando se presenta eso ya denota cierto tipo de inflamación, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí la intención precisamente, como bien decíamos, es modificar hábitos. Los hábitos. Claro. ¿Qué hábitos son los que propician esta gastritis? Entonces, Pues como te comentaba, básicamente los ayunos prolongados, ¿no? Hay pacientes que vienen desayunando hasta las 12 del día, incluso hay algunos que ni desayunan, ¿no? Hay pacientes que sus horarios son como que muy desfasados. Hay pacientes que consumen muchos irritantes. Hay pacientes incluso que tienen antecedentes médicos que ameritan ciertos medicamentos, incluso los medicamentos también son irritantes. Hay también pacientes que tienen enfermedades que también pueden predisponer una gastritis, ¿no? ¿y Ajá, sí. qué hábitos serían los que sí se recomiendan para dejar? Pues básicamente una dieta riesgo. equilibrada, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes, a lo mejor no es quitar, ¿no? O sea, no es restringir. Digo, a lo mejor en su momento en el tratamiento, ya cuando es un problema severo, pues sí hay que generar ciertas restricciones. Pero a lo mejor el modificar no implica quitar, ¿no? Implica llegar a un equilibrio, ¿no? Entre lo saludable y a lo mejor lo irritante, ¿no? Hay pacientes que incluso me han puesto como ejemplo, yo, pues, sabes que yo de lunes a viernes me cuido muy bien en mi dieta, sí, como muy sano, como prácticamente sin irritantes, y a lo mejor el sábado o domingo cumplo algún antojo, ¿no? Se vale. Como una hamburguesa, pizza, Claro. qué sé yo, y yo creo que es una muy buena forma de llevarlo, porque por lo menos ya te cuidaste 5 días, ¿no? Entonces eso de cierta forma llega a un equilibrio, ¿no? Tener horarios regulares de comidas, ¿no? O sea, generalmente tratar de irse a trabajar o de levantarse, y a lo mejor, si a lo mejor no da hambre, porque eso también es muy común, que llega el paciente y dice, pues es que yo me despierto y en las mañanas no me da hambre, ¿no? Pero por lo menos a lo mejor tómate un yogur, tómate una manzana, una barrita de cereal, para que por lo menos ya, bueno, el proceso digestivo ya se vaya incluso hasta facilitando, y a lo mejor ya almuerzas a las 11, ¿no? Pero ya por lo menos ya te comiste algo previamente, ¿no? Incluso lo recomendable es tener 5 tiempos de comida, ¿no? Eso es lo que, así es como deberíamos comer todos, ¿no? Un desayuno, una colación, comida, colación y cena, ¿no? Para que precisamente la digestión sea más ligera, ya que vas a comer a lo mejor un poquito más seguido, y eso te va a generar un poco de saciedad. Y entonces, bueno, pues al momento de que comas, pues ya va a ser una carga menos en volumen, ya que ya, bueno, vienes comiendo a lo mejor 2-3 horas antes, te comiste una barrita de cereal, un vasito de cacahuates, Sí. y te genera saciedad, entonces ya la comida ya no es tan vasta, no sobrecargas tanto el tubo digestivo. Claro. Oye, doctor, ¿y qué opinas del ayuno intermitente? ¿Te han tocado pacientes que te dicen, no, es que yo hago ayuno intermitente? Pues es que es otro enfoque, ¿no? O sea, el ayuno intermitente precisamente es para que bajen de peso. ¿Cómo es el ayuno intermitente? O sea, Pues, tienen ciertos periodos en donde ayunan, o incluso tienen un cierto alimento en el cual les permiten comer. Por ejemplo, hay pacientes que se le llaman con puras manzanas, ¿no? Y así, literal.
porque lo que generan o quieren generar en su momento es algo que se llama cetosis, que es lo que va a incrementar la pérdida de peso, ¿no? Entonces, al no comer proteína, carbohidratos, grasas, se enfocan básicamente en las proteínas, pues no pueden comer nada más. Entonces, incluso hay pacientes que ayunan, o sea, dejan de comer y están a lo mejor con pura agua, con puros líquidos, por periodos de tiempo incluso a veces prolongados, a lo mejor 48, 72 horas, 5 días, ¿no? Y ya después restablecen la dieta, pero con básicamente dieta rica en proteína. El enfoque es otro, aquí evidentemente no estaríamos hablando, digo, que a lo mejor en consecuencia se puede generar un problema de este tipo a nivel gástrico, a nivel digestivo. Sí puede tener consecuencias negativas. Sí, hablando claro. En el perfil médico. Sí, ya hay un antecedente médico de gastritis, que el paciente a lo mejor ya venía padeciendo de gastritis y empieza a hacer ayunos intermitentes, pues a lo mejor se incrementa el problema, ¿no? O como le comentábamos, genera cronicidad, ¿no? Pero bueno, ahí lo que se busca es el peso, ¿no? Sí. A lo mejor no se busca tanto el tema digestivo, sino lo que quiere el paciente es bajar de peso, ¿no? Entonces, por eso digo, el enfoque es otro, ¿no? Aquí ya es más bariátrico que realmente por un problema digestivo o una enfermedad propiamente a nivel digestivo. Sí, veo complicado que una persona que padece gastritis pueda soportar el ayuno intermitente, Claro. ¿no? O sea, está complicado. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Y ya cuando se produce esta inflamación que hablamos de la gastritis, digamos, se va formando una herida, se va formando un... ¿Cómo se llama? Y eso puede ir propiciando el cáncer también, ¿o no? Generalmente, ahorita, incluso lo comentábamos, es muy común encontrar una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria como cualquier otra, ¿no? Como la salmonella, el estreptococo, el estafilococo, pero esta tiene la particularidad de vivir en el estómago, ¿no? Ya que la bacteria, su proliferación e incluso su metabolismo se genera en medios ácidos. Entonces, bueno, pues obviamente el único medio ácido que hay en nuestro cuerpo es el estómago, y entonces ahí es donde se aloja la bacteria. Entonces, propiamente esta bacteria puede generar una secuencia en donde evidentemente esta secuencia empieza por el daño a la mucosa, que en este caso es la gastritis, y esta secuencia va progresando por pasos hasta llegar a un cáncer, ¿no? Evidentemente esta secuencia pues en algunos pacientes dura años, ¿no? Sí. Estamos hablando de a lo mejor 15, 20 años. Pero bueno, si ya el primer paso está dado, pues obviamente si no lo detenemos nosotros con tratamiento, con erradicación precisamente para la bacteria, pues esto va progresando a un punto en donde ya es irreversible. ¿Y esta bacteria cómo se detecta? Hay muchas pruebas para poderla detectar, ¿no? Generalmente tenemos una prueba sanguínea que se basa en anticuerpos, hay una prueba de heces fecales que se basa en antígenos, hay una prueba de aliento, o incluso se diagnostica la mayor parte de las veces por una endoscopía con toma de biopsias, ¿no? Y esas biopsias se mandan a analizar esos pedacitos de estómago que tomamos, y al microscopio al ver, pues ahí aparece la bacteria, ¿no? La biopsia es para ver si hay cáncer. La biopsia es para todo, ¿no? ¿para o qué es sea, una si biopsia? encontramos una lesión, por ejemplo, una úlcera, si encontramos precisamente algún hallazgo que me sugiera que el paciente puede tener helicobacter, si encontramos alguna enfermedad rara, por ejemplo una gastritis autoinmune, se toman biopsias, ¿no? La biopsia en muchas de las ocasiones nos complementa el diagnóstico endoscópico, ¿no? Lo endoscópico nos va a dar lo macroscópico, lo que podemos ver a simple vista, y la biopsia nos va a dar lo microscópico, lo que van a ver al microscopio a nivel celular, y esas dos aspectos van a complementar el diagnóstico, ¿no? Entonces realmente una biopsia no solamente se centra en cáncer, digo, evidentemente si hay un tumor, pues hay que tomarle biopsias al tumor para saber qué tipo de tumor es, y evidentemente en base a eso darle tratamiento al paciente, pero no se centra solamente en los tumores. Por ejemplo, hay úlceras que pueden incluso parecer ser una úlcera común o una úlcera benigna y resulta que es una úlcera maligna, ¿no? Que realmente es un cáncer que se manifestó como una úlcera. Entonces, bueno, en ese caso también hay que tomar biopsias para poder determinar la naturaleza de la lesión, ¿no? Hay pólipos que crecen en el estómago. ¿Un pólipo cómo es? Es como una tumoración. Es como una bolita, ¿sí? Que va saliendo en la mucosa, ya sea gástrica o colónica, y que, bueno, pues obviamente en algunos casos esos pólipos también tienden a tener un potencial de malignidad. Entonces, evidentemente cuando encontramos pólipos, generalmente esto se da más en el colon, pero cuando encontramos pólipos, por ejemplo, la intención es resecar para mandar a analizar y que nos digan si ese pólipo no tiene algún riesgo para el paciente y que incluso lo pueda someter precisamente ese riesgo a generar un cáncer, ¿no? O incluso darle tratamiento si es que es de algún otro tipo, ¿no? Entonces realmente
Hablando y centrándome en todo este tema de la endoscopía, realmente la endoscopía podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque uno tiene la idea a lo mejor de que te meten el tubito con la cámara y ahí queda, ¿no? Nada más es para observar y ver qué es lo que se tiene, pero hay muchas veces que también la endoscopía es terapéutica. Yo puedo hacer muchas cosas con la endoscopía, tomar biopsias, cauterizar sangrados, poner clips, y ahorita más actualmente ya hay muchos procedimientos endoscópicos dado la tecnología que ya hay, en donde incluso se pueden hacer hasta cirugías que antes se hacían por medio abierto o incluso por la paroscopia, que ahora ya se están haciendo por vía endoscópica, ¿no? Sin ninguna incisión abdominal y siendo todo por la boca. Listo. Así Para es. el que no sepa, la endoscopía es un tubo que te meten con una cámara. Así es, ya sea por la boca o por el recto. También. El recto es la colonoscopía, ¿no? O sea, para explorar el colon. Sí, digo, se utilizan aparatos diferentes, en este caso un endoscopio que es para la endoscopia superior y un colonoscopio que es para la inferior. La diferencia entre uno y otro básicamente es la longitud, ¿no? Obviamente el colonoscopio tiene que ser más largo para abarcar la totalidad del colon, y en el endoscopio es más corto porque realmente la intención es llegar hasta el intestino delgado. Y tiene unas pincitas, ¿no? Vi. Esas son las pinzas de biopsias. No es lo que tiene el endoscopio. El endoscopio tiene un canal de trabajo, así se llama, que es un agujerito, que es como una manguerita que recorre toda la manguera principal y que sale hasta la punta. Entonces, si yo quiero meter cualquier cosa a la punta del endoscopio, yo abro el canal de trabajo, meto por ahí la pinza y obviamente la pinza me va a salir en la punta del equipo. Ese es el canal de trabajo que tienen todos los endoscopios, ¿no? Ok, ahí vas armando tu... Y ahí yo voy haciendo terapéutica, ¿no? Con promedio de todo lo que yo pueda meter a través de ese conducto de trabajo. Ok. Y generalmente, cuando haces una endoscopía, por cualquier factor, por cualquier causa, exploras. Sí, claro. A ver si hay O sea, es una exploración sistemática, ¿no? O sea, realmente yo ya voy con una idea cuando se le va a hacer una endoscopia a un paciente, pero a lo mejor no es la idea que yo tuve al momento de que yo entro, ¿no? A lo mejor yo estaba pensando en una úlcera, y a lo mejor me encuentro que no fue una úlcera, fue un tumor, ¿no? Entonces, independientemente de lo que yo encuentre, yo tengo que hacer la revisión completa, ¿no? Si el tumor está en el esófago, yo tengo que entrar hasta el estómago, hasta el intestino delgado y hacer la revisión sistemática, porque no sabemos qué otra cosa pueda tener el paciente, aparte de lo obvio, de lo evidente, ¿no? Claro. Entonces, si se hace una revisión sistemática de todos los segmentos superiores, hablando de la endoscopía superior, o bien de la colonoscopía de todos los inferiores, que en este caso es el colon, ¿no? Pero procedimientos endoscópicos hay muchos, ¿no? O sea, mi especialidad de endoscopía abarca muchos procedimientos, ¿no? La endoscopía, la colonoscopía, la CEPRE, la broncoscopía, la enteroscopía, la cápsula endoscópica, el ultrasonido endoscópico, etcétera, etcétera. Hay muchos procedimientos. Y hay muchos tubos precisamente para cada procedimiento, ¿no? Ok, entonces vas ahí armando tu herramienta. Así es, esa es la herramienta. ¿Esa herramienta es de los doctores, del hospital? Es del hospital. Generalmente cuando tú compras una torre de endoscopía en donde ya viene el monitor, la computadora, el procesador, la fuente de luz, impresora, computadora, ya te lo venden con los tubos. No tiene caso que tú tengas la torre y no tengas los endoscopios. Sí, ya viene todo incluido. Así es, entonces ya tú compras el endoscopio y el endoscopio se conecta a la torre, y eso es lo que te va a dar el funcionamiento del endoscopio. Bien. Propiamente, la visión en la pantalla, porque el procesador se conecta directamente al tubo, ¿no? Entonces, por eso decía, hay muchos tubos. Generalmente cuando compras una torre te incluyen el endoscopio y el colonoscopio, pero ya todos los demás los tienes que comprar tú. Sí. O sea, por ejemplo, para hacer una CEPRE, que es una endoscopia de vías biliares, tienes que comprar un duodenoscopio, ¿no? Uh-huh. La diferencia entre un endoscopio y un duodenoscopio es la cámara. El endoscopio tiene la cámara frontal, o sea, tú a medida que vas avanzando vas viendo todo de frente, pero el duodenoscopio tiene la cámara lateral. A medida que tú vas avanzando, tú vas viendo de lado. ¿Por qué? Porque el sitio donde vas a entrar a la vía biliar queda lateral al intestino, de tal forma que cuando tú llegas a esa zona, la papila, que es como se llama, te queda de frente. Si tuviera una cámara frontal, yo la papila la vería así, pero con el duodenoscopio la veo de frente porque la cámara es lateral. Sí, entonces, tienes más visión de todo. Esas son las diferencias de los tubos, ¿no? O sea, yo no podría hacer una CEPRE con un endoscopio o un colonoscopio, no me serviría de nada. Claro. Por eso hay que tener cada herramienta, como bien dices, para el procedimiento al cual vas a someter al paciente, ¿no? Perfecto. Vamos a irnos un paso atrás, con lo de la bacteria que mencionabas. Bien. ¿Dónde o por qué podríamos tener esa bacteria? Se me ocurre, y dime si estoy en lo incorrecto: tomar agua de la llave, no desinfectar alimentos que compras del súper, comida callejera. ¿Qué otro podría ser? Sí, básicamente todo alimento que esté contaminado con la bacteria, ¿no? De hecho, incluso hay pacientes que
que se acostumbran mucho a comer en la calle, ¿no? Y a lo mejor no eso que esté mal, sino que obviamente lo somete a un riesgo continuo de poder padecer esta enfermedad. Sí, o sea, digamos que le entre todo el polvo de la calle y todo eso, sí es un factor Pues básicamente de riesgo. la saliva, ¿no? A lo mejor el taquero que está hablando y que no trae cubrebocas está salpicando la carne de saliva y ya uno llega y se lo come, o a lo mejor incluso en la casa que alguien que esté preparando el alimento que no sepa que está infectado y está platicando, incluso las gotitas de saliva pueden hacer que el otro paciente adquiera la infección. Incluso el contacto con materia fecal de algún paciente infectado también puede generar un riesgo, ¿no? Entonces digo, a fin de cuentas es una bacteria y como bacteria se puede transmitir de persona a persona, claro, ¿no? Entonces sí. digo, la particularidad es esa, que esta se aloja en el estómago, ¿no? Sí, y eso yo creo que resalta mucho la importancia de lavar los alimentos, o sea, porque estaba viendo un video de TikTok de una persona, y va a sonar medio asqueroso, pero que entra al baño del supermercado, no se lava las manos y empieza a ver los aguacates, empieza a ver la manzana, y pues esa manzana, si no la lavas, te la llevas directo a la boca, y qué asco, ¿no? O luego que acostumbras a ir al súper y comerte una uvita o algo así, vamos ahí, y le pellizcas ahí, pues obviamente eso no está desinfectado, ¿no? Sí, se me ocurre otro ejemplo de las latas. Las latas que las tienen apiladas, de refrescos, de alimentos. O sea, si tú no lavas, no sabes lo que pasa por ahí. Así es. Y también el ejemplo que estaba viendo. Normalmente tú piensas que la parte de abajo de la lata es la que está sucia, pero no te das cuenta que la parte de arriba apila más partes de abajo. O sea, ahí es donde ponen la parte de abajo. O sea, es igual de sucio. Sí. Y de hecho yo creo que viendo un poquito este aspecto, yo creo que nosotros, digo, evidentemente es algo o fue una llamada de atención a lo mejor de no sé, naturaleza, mundo, qué sé yo, todo esto del COVID, ¿no? Sí. O sea, realmente esto a nosotros nos vino en cierto punto y entre comillas a venir muy bien, porque ahora sí ya estamos acostumbrados a desinfectar todo, ¿no? Claro. Usas cubrebocas, desinfectas el latas, incluso cosas que a lo mejor en teoría no deberías desinfectar, las estás limpiando con una toallita con cloro, qué sé yo, ¿no? Entonces realmente esto yo creo que en cierto punto nos ha ayudado a que incluso toda esta índice de infecciones vayan bajando. Yo comentaba con unos amigos incluso que yo antes tendía a enfermarme mucho de la garganta. Cada 3-4 meses yo me enfermaba de la garganta. Desde que empezó la pandemia hasta ahorita, con el cubrebocas, no me he enfermado ni una sola vez de la garganta, ¿no? ¿Y cuánto va? Ya casi 3 años. Ya casi 3 años. Y esto pues evidentemente porque no estás en contacto con las personas por el cubrebocas, ¿no? Tan solo una simple medida como esta nos ha evitado muchísimas cosas, ¿no? Ahora imagínense todo esto de lavar, desinfectar, ya como que lo tenemos más consciente. Más presente. Así es. Sí, que ya no puedes estar en un lugar o tocar dinero o tocar cualquier cosa sin lavarte las manos. Claro. O sea, eso fue algo muy bueno. O el gel bueno. desinfectante para todo. Exacto. O sea, eso realmente es muy bueno, ¿no? O sea, nos vino muy bien todo esto. Sí. ¿Y tú cómo viviste la pandemia? ¿Te afectó en algo? O sea, médicamente, más casos, menos, todo igual. No. De hecho, yo creo que tuve un incremento en la demanda, ¿no? Evidentemente yo lo traduzco en el hecho de que, bueno, pues obviamente los hospitales institucionales se vieron saturados en su momento por toda esta carga de pacientes de COVID, ¿no? Incluso hay pacientes que se convirtieron puramente en hospitales COVID, ¿no? Sí. Evidentemente todos los demás pacientes que no iban por COVID, pues quedaron en cierta forma desprotegidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que derivó en el aumento en el volumen a la consulta, en padecimientos que evidentemente en un hospital a lo mejor no le podían dar una atención urgente, ¿no? Entonces realmente a mí me modificó para bien. Para bien. Y bueno, pues yo creo que, digo, hay compañeros que sí supe que no les fue nada bien, ¿no? Que bajó mucho la consulta. Generalmente los dermatólogos, por ejemplo, bueno, ¿no? sí, pues, que pues realmente no tienen no tienen mucho juego en esto, los reumatólogos, generalmente internistas, en donde, bueno, pues evidentemente sí entiendo que les pegó. Digo, afortunadamente no fue mi caso, pero digo, incluso a mí me tocó a operar pacientes con COVID, hacer endoscopías en pacientes con COVID, ¿no? ¿Y cómo era ese proceso? No, pues te tenías que forrar completamente con todos estos equipos de protección. Donde generalmente me tocaba, yo trabajo en el hospital, en el Star Médica en Veracruz, y el hospital recibía pacientes con COVID, ¿no? Entonces hubo pacientes que ameritaban, por ejemplo, en este caso una cirugía de vesícula porque ya estaba muy aguda la vesícula y el paciente tenía COVID, entonces bueno, pues había que resolver. Entonces
ese clásico traje, como dices, de astronauta, gafas, cubrebocas, de esos de alta filtración, aparte la mascarilla. Entonces, bueno, realmente era muy incómodo operar de esa forma, porque sí, en cierta forma, digo, la hice por la laparoscopía en su momento, y yo estaba viendo la pantalla y llegó un punto en donde, por lo empañado que ya estaba la careta, yo ya no podía ver nada. Entonces yo prácticamente por un hoyito que quedaba por ahí estaba tratando de operar al paciente, y obviamente yo ya no me podía tocar, ¿no? Porque estaba, aparte de que estaba en una cirugía donde todo es estéril, entre comillas, estaba contaminado ya por obviamente estar en contacto con el paciente. Entonces sí fue algo incluso a veces hasta desesperante, ¿no? Sí. Hacer endoscopías fue más fácil porque una endoscopía la hago en 15-20 minutos, ¿no? Entonces realmente ya cuando empezaba este tema de que se empezaba a empañar, yo ya prácticamente había acabado. Sí, ya habías terminado. Pero en una cirugía, pues sí, a lo mejor yo que puedo hacer en 40 minutos, 1 hora, sí me tardé 2 horas, 2 horas y media, por el tema de que no podía ver a razón de todo el equipo que tenías que llevar, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, y afortunadamente nunca me infecté de COVID. Ah, ¿no? A pesar de estar ahí con los nunca me infecté pacientes. de COVID. Así es. ¿Qué otro padecimiento, aparte de la gastritis, es común dentro de tu especialidad? Pues, por ejemplo, las enfermedades de vesícula, ¿no? Generalmente las piedras, comúnmente llamadas a nivel de vesícula, que se llama litiasis vesicular, es algo muy común en la consulta, ¿no? Las cirugías de vesícula. ¿Por qué se produce una piedra en la vesícula? Porque hay un desbalance en la concentración de la bilis, ¿no? Generalmente la bilis siempre está en equilibrio, está en una concentración adecuada en todos sus componentes, y cuando esta concentración se altera, se sedimenta la bilis y eso hace que se empiece a precipitar y por lo tanto a integrar y formar las piedras a la larga, ¿no? Pero eso se produce por la alimentación, por bebidas. Tiene que ver la alimentación, incluso hay hasta algún efecto hormonal, ¿no? En el desbalance precisamente de esta bilis, y eso es lo que genera a la larga las piedras, ¿no? Los litos, que nosotros llamamos médicamente, que son litos, bueno, el sinónimo, digamos, son las piedras, ¿no? Y eso tú lo tratas con cirugía. Se abre. Sí, claro, No hay que quitar la vesícula. Sí, muchos tienen la creencia de que tomándose el tecito tal o yendo con la medicina alternativa tal se van a deshacer, y realmente no es así, ¿no? Hay pacientes que han optado por eso y regresan 2-3 años después complicados porque pues obviamente el problema progresó, ¿no? Claro, hablando de vesícula, descartamos los tratamientos caseros, que el té y todo eso. Sí, no sirven, realmente no sirven. Todavía uno puede hacer algo cuando está el paciente en la etapa de lodo biliar, ¿no? Cuando apenas precisamente hay esa sedimentación que todavía no ha llegado a formar piedras. Hay incluso medicamentos que nos ayudan a solubilizar la bilis para que vuelva a ser líquida nuevamente y evitar con esto la formación de piedras. Ahí todavía podemos actuar médicamente, pero ya cuando hay realmente piedras ya formadas como tal, o que incluso ya generaron molestias, en este caso dolor, ya hay que quitar la vesícula, porque ya es una vesícula que ya no va a funcionar de forma adecuada. ¿Qué función tiene la vesícula? La vesícula es un reservorio de la bilis, ¿no? Generalmente mucha gente piensa que la vesícula es la que produce la bilis, y no es cierto. La bilis la produce el hígado, y el hígado, en vez de que la bilis que está produciendo se riegue continuamente al intestino, la bilis la almacena para los casos en donde es necesaria. A nosotros la bilis nos sirve para digerir la grasa. Si nosotros no tuviéramos bilis, seríamos incapaces de digerirla. Entonces, más o menos todos producimos entre medio litro a 1 litro de bilis diario. Ah, sí. Así es. No se da por los corajes. No, eso también es otro mito urbano, ¿no? Entonces, realmente la bilis, la vesícula nos sirve para eso, para almacenar la bilis y que no se esté regando de forma continua al intestino. Solamente en los momentos adecuados. Se produce en el hígado y la vesícula es la que lo retiene. La que lo almacena. ¿Y ya una vez que no tienes vesícula, qué pasa? Pues ya, obviamente ya baja directamente esa bilis del hígado al intestino, ¿no? Hay un proceso adaptativo que genera el intestino en donde, bueno, a pesar de que se está regando de forma continua, pues el intestino funciona de forma adecuada, ¿no? A pesar de no tener vesícula. O sea, no sirve de nada la vesícula. Sí, digo, esa es su función, ¿no? Ser reservorio de, ¿no? Que digo, a fin de cuentas, si no la tienes, pues digo, se va a estar adaptando el continuo. cuerpo. Así es. ¿Y el apéndice qué función tiene? El apéndice es un órgano linfoide, ¿no? Generalmente hay muchas sustancias que se producen, en este caso muchas células que son células linfoides. Es una de los órganos que generan células de defensa, que así se llaman, ¿no? Dentro de esas células de defensa, así es, están los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son los eritrocitos, los glóbulos blancos son los leucocitos, y dentro de esos glóbulos blancos hay una estirpe celular, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, etcétera, que nos ayudan a defendernos de todos los patógenos, ¿no? Entonces el apéndice
es un órgano que genera este tipo de células que nos ayudan a, ¿no? Aparte de que, bueno, secretan moco a nivel de colónico, secretan otras sustancias que nos ayudan al funcionamiento de, ¿no? Pero bueno, evidentemente por eso a veces la apendicitis es más común en los niños, porque los niños generan o tienden esta producción celular mucho más incrementada, dado que apenas están en desarrollo y en crecimiento, y se inflama, y por lo tanto se obstruye y genera la apendicitis, ¿no? Y ahí se tiene que hacer cirugía. También hay que es muy quitar el peligrosa, apéndice. ¿verdad? El apéndice. O sea, Sí, si se progresa, el apéndice se tiende a romper, ¿no? Se perfora. Y obviamente si se genera una perforación ya sobreviene una peritonitis, ¿no? Que si evidentemente el paciente no se atiende de forma adecuada, pues esta peritonitis sí puede llegar a generar problemas muy graves, ¿no? Muy graves. Muy graves. Que se infecte todo. Toda, de forma generalizada, todo el abdomen. Pero todavía se puede tratar. Sí, obviamente hay que tratar, pero evidentemente ya incluso a veces quedan secuelas o quedan complicaciones, o incluso yo he visto pacientes que fallecen por una peritonitis secundaria a una apendicitis, ¿no? Por el tiempo que ha pasado. Una apendicitis es aguda, ¿no? Luego hay pacientes que llevan un mes y van al consultorio y dicen, es que creo que es el apéndice. Le digo, no, una apendicitis no es crónica, no dura tanto tiempo. ¿Aguda te refieres a que es? En el momento. En el momento. Una vez que se genera la apendicitis, a lo mejor tenemos 24, 48 horas antes de que se perfore para resolverla. Y bueno, pues el tiempo, a lo mejor unos 5 o 6, he llegado a operar pacientes con apendicitis de una semana y media, ¿no? ¿Qué síntomas es de apendicitis? Dolor. Dolor agudo, bueno, dolor en el estómago. Dolor, generalmente el dolor se localiza en lo que nosotros llamamos fosa ilíaca derecha, que en este caso es la parte baja derecha del abdomen. Digamos que si ponemos una línea imaginaria del ombligo al huesito que tenemos aquí, la cresta ilíaca, más o menos a unos 3/4, mitad, ahí está la apéndice. Que te aprietes tantito y te duela, que no te puedas Pero mover. hay muchos pacientes que generan un dolor que nosotros llamamos migratorio. A veces a los pacientes empiezan en el dolor en la boca del estómago, y por eso muchos médicos lo diagnostican como gastritis. No, pues sabes que me duele la boca del estómago, gastritis, y poco a poco el dolor va bajando y se va ubicando ya en la fosa ilíaca. O hay otros que lo tienen de forma periumbilical alrededor del ombligo y también migra y se va. Pero de inicio, en las primeras horas, a veces el dolor es en estas partes y genera el dolor migratorio que ya después se localiza ya en la fosa ilíaca derecha, que es uno de los datos más importantes para sospechar que hay apendicitis. Sí, o sea, siempre hay que prestarle atención a ese tipo de dolores. Claro. Y lo importante que es no medicarse, ¿no? Hay muchos pacientes que se automedican, se va el dolor. Y en una apendicitis por lo menos se modifica completamente el cuadro clínico, ¿no? Entonces a veces empiezan con dolor de apendicitis, no, pues sabes que es colitis, tómate tal analgésico, tómate tal antiespasmódico, el dolor atenúa o incluso desaparece, y cuando el efecto del medicamento pasa, se genera nuevamente el dolor, pero el dolor ya es atípico, ya se presenta en otras partes del abdomen y ya no se localiza aquí. Entonces sí se le dificulta a veces al médico llegar al diagnóstico porque el cuadro se modifica, incluso, o sea, un relajo. Sí, claro, incluso el cuadro así se llama, apendicitis modificada por medicamentos. Ese es el diagnóstico como tal, o sea, tú lo tienes que plasmar en el expediente, porque ya no es una apendicitis aguda común, digamos, ya es una apendicitis modificada. Entonces, bueno, esos son los pacientes que luego llegan complicados, porque pues realmente ya el diagnóstico ya es muy difícil, porque se generan muchos síntomas atípicos que no son comunes en una apendicitis. Claro. Eso confunde, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, ya como conclusión, podemos decir que a medida que avanzan los años, el riesgo de apendicitis va disminuyendo, ¿o no? No tanto así, digamos es más común en los niños, pero la apendicitis se puede presentar a cualquier edad, ¿no? ¿No hay ninguna causa en específica? Que se obstruya el orificio apendicular, ¿no? ¿Y eso por qué se produce? Como comentamos, por inflamación propiamente, porque a lo mejor llega una bolita de materia fecal y se mete en el hoyito del apéndice, o incluso semillas, eso es cierto, se meten residuos alimentarios dentro del agujerito del apéndice, la tapa, y esto va incrementando tanto la presión que se empieza a inflamar. Pero ya no es responsabilidad de nosotros, o sea, no hay forma de prevenirlo. Claro. No, eso o sea, no es totalmente impredecible la apendicitis. Así es. No hay una forma que te pueda decir, si haces esto vas a prevenir una apendicitis, la verdad es que no. Entonces cuando te toca y ya. Pues por así decirlo, sí. Y lo de la vesícula también. Lo de la vesícula, pues obviamente tratando de llevar una dieta más adecuada. Okay, ¿no? Esa sí es. Esa es a lo mejor. Sin embargo, también hay factores que no son modificables, que te van a generar un problema de colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, ¿no? Pero bueno, evidentemente, las enfermedades que se pueden prevenir a nivel digestivo, la mayor parte de ellas se enfoca en la dieta, ¿no? Trata de comer más sano, trata de comer a tus tiempos, evita los ayunos prolongados, evita, por ejemplo, el tabaco, evita el alcohol,
¿no? Hablando, porque a lo mejor ahorita nos estamos centrando en el tubo digestivo como tal, pero recordemos que dentro del sistema digestivo también está el hígado. Claro. ¿No? Y el hígado pues afecta con el alcohol, ¿no? De ahí sobreviene la cirrosis hepática, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tratar de llevar este tipo de medidas, digo, a lo mejor como te decía hace ratito, no llevarlo a cero, pero ya si estás tomando todos los fines de semana y llegas Sí, a un ya estado de aumenta ebriedad mucho continuo, riesgo. pues evidentemente vas a afectar al hígado en algún momento, ¿no? Sí, totalmente, doctor. Yo te escucho y yo creo que podrías seguir y seguir Sí, hablando claro. del tema. Veo que Así te es. gusta mucho. Me apasiona Ahora, realmente lo que hago, me sí, gusta mucho. se nota. Yo también podría seguirte preguntando y preguntando cosas porque pues, hay muchas cosas muy interesantes, Claro. ¿no? Que uno no sabe, que tiene duda. Ujú. Por ejemplo, yo fui al doctor cuando iba en la primaria muchas veces Claro. y me hacían el estudio del apéndice, ¿no? Y me tenían ahí en observación. Ujú. Me medicaban, que se me quitaba el dolor y no sé qué, Claro. y pues nunca fue. Pero pues sí tengo muy presente eso, muchas cositas. Y pues doctor, muchas gracias por el espacio, la verdad que estuvo muy interesante Al todo este contrario. tema de la gastritis. Nos faltó entrarle un poquito más a las técnicas, Al tema quirúrgico, al tema quirúrgico Ujú. de la paroscópica. ¿Sí se la llama? paroscópica. La paroscópica, la endoscopía sí tocamos un poquito. ¿Qué Ujú. otro había? La cirugía de puerto único, por Puerto ejemplo. único. ¿no? La cirugía con imanes. Cirugía con imanes, que me dijiste Sí, sí, que en México unos 5. Pues realmente son muy escasos, ¿no? Son muy escasos los médicos que están operando, dado que, bueno, te tienes que ir a entrenar como tal, y bueno, no es en México. Pero digo, afortunadamente ya se están viendo más médicos que tienen la inquietud de Aprender. y esto pues en beneficio del paciente, ¿no? Claro. Al ser menos invasivo, ¿no? Entonces, bueno, digo, o sea, a lo mejor en algún momento, si tú quieres, pues podemos volver a platicar y pues yo estoy a la orden por cualquier tema, cualquier cosa que necesiten. Aquí estamos. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Ya por ahí también, no sé si se pueda, estaría increíble unas fotos, unos videos que Claro, podamos hacer en estaría. alguna cirugía. Sí, con todo gusto. Sí, sí, es posible. Adelante, claro. Súper bien. Lo subimos para que A ver también si los- estén enterados todos los que nos están viendo de cómo se hace una cirugía. Eso por estaría ejemplo, ¿no? perfecto. A ver si el buen Eben se anima a meterse al quirófano. Claro, claro. A ver si no se nos desmaya allá adentro. Sí, sí, sí. Pues bueno, eso fue Hablando de Salud con Policlínica, con el doctor Omar Alejo. Un gustazo, doctor, de verdad. Igualmente, Te gracias. encontramos aquí en Policlínica, Jalapa. Así es, aquí en Policlínica, en el consultorio 404. 404. En Veracruz, en el Hospital Star Médica, en el consultorio 601. Y bueno, a la orden para lo que se ofrezca, especialidad, como bien decíamos, gastroendoscopía, cirugía y laparoscopía. Perfecto, doctor. De todos modos, yo ahí busqué el doctor Omar Alejo y en Doctoralia aparece un buen de información. Sí, ahí Y muy tenemos, buenas recomendaciones. Ahí tenemos, así es, información. Perfecto, doctor. Muy bien. Pues eso fue todo. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio.